vamos a ir a ver, ahora sí, vamos a ver la grandeza del discípulo. Un discípulo de Cristo puede tener grandeza. Y lo vamos a ver en Marcos, capítulo 10, versículo 35 al 45, la grandeza del discípulo. Vamos a ver cómo la palabra de Dios nos dice y nos señala cómo nosotros podemos alcanzar grandeza. Si se puede alcanzar grandeza en los caminos del Señor. Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45. Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45. Vamos a ver este pasaje. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Ya, Marcos 10, 35 al 45 dice así. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, maestro. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, maestro, le dijeron: queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu gloria, en tu glorioso reino, uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber del trago amargo de la copa que yo bebo, o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Sí podemos. Entonces, ustedes beberán de la copa que yo bebo, le respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu preciosa palabra que podemos leer. Señor, pero necesitamos que tu palabra, Señor amado, se revele en nuestras vidas para poder entender lo que tú nos quieres enseñar. Señor, anhelamos seguirte, anhelamos tomar nuestra cruz, anhelamos, Señor amado, negarnos a nosotros mismos y ser tus discípulos, pero, Señor amado, necesitamos que tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, golpee nuestro corazón y nos lleve, Señor, cada día más en la dirección que tú quieres, papito amado. Y te pedimos que tu palabra hoy día, Señor amado, haga eso en nosotros, Señor. Que afecte, Padre amado, nuestra voluntad. Que hable en nuestro intelecto, Señor amado. Y que nos lleve, Padre amado, a obedecerte. Señor, háblanos, papito amado. Te necesitamos, Señor. Es solamente a través de tu presencia, solamente a través de ti, que se produce, Señor amado, el milagro de la transformación en el discípulo. Señor, nos rendimos a ti para que tu palabra nos hable. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí nos encontramos con los discípulos queriendo tener grandeza. Y a través de una pregunta, yo puse aquí una pregunta inesperada. Una pregunta como media extraña. ¿Ustedes ven algo de extraño en la pregunta? Jesús se dirigía camino a Jerusalén. Si ustedes ven los versículos un poquito más atrás, se van a dar cuenta que va camino a Jerusalén a ser crucificado. Jesús tenía en mente ya su sacrificio. Y estos dos discípulos se acercan, y además se acercan con la mamá. Se acercan con la mamá a hablar con Jesús para que le conceda esta petición un tanto extraña, un tanto atrevida, un tanto egoísta, pero ellos se acercaron
Una de las cosas que me habla esto, ¿saben qué? Es que uno se puede acercar confiadamente a Jesús y decirle cualquier cosa, como lo que le pidieron ellos, y Jesús no se escandalizó. Pero el que decide que lo entregue es Jesús. Nosotros podemos pedir, podemos acercarnos con libertad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estos discípulos le habrán hecho esta pregunta? Lógico, en el sentido de que ellos creían que el reino de Jesucristo iba a ser terrenal y estaba muy pronto. Dentro de la cultura, el anhelo de la cultura era que el antiguo imperio salomónico volviera a estar activo, que fueran igual de poderosos que Salomón, igual de ricos que el reino de Salomón. Las fronteras más amplias en toda la historia de Israel fue durante el reinado de Salomón. Entonces ellos pensaban que el reinado de Jesús estaba pronto a llegar. Y como estaba pronto a llegar, nada mejor que pedir los mejores puestos, las mejores embajadas. No sé para ser las mejores embajadas, pero que estaba pronto a llegar el reino de Jesús. Entonces ellos dijeron, si está pronto a llegar, ya vamos a preguntar. ¿Y por qué se habrán atrevido? Hay gente que dice distintas cosas porque ellos se atrevieron. Primero dicen algunos que porque estaba impulsado por la mamá. Si ustedes ven el pasaje paralelo que se encuentra en Mateo, se van a dar cuenta que la mamá va a Jesús y se postra ante Jesús para hacerle la pregunta. Después Jesús se dirige a ellos, le responde a ellos, y eso es lo que toma Marcos. Es la respuesta de Jesús que se la entrega a los discípulos. Otros dicen que posiblemente Salomé, la mamá de estos dos discípulos, era hermana de María. Entonces ellos decían, si es nuestro primo, y va a ser rey, y va a tener una posición poderosa, entonces primo, por favor, que yo esté en un lado, el pituto. Eso es extraño, aquí en Chile es muy extraño el asunto de los pitutos, ¿no es cierto? No se usa. Me acuerdo cuando fui a estudiar el seminario, mandé currículum a todas partes, 1 año y medio mandando currículum en el sur, ningún trabajo. Y un pastor un día dijo, me encontré con un amigo y te conseguí trabajo. El pituto. Pero fue santo pituto porque fue pastor que me consiguió el trabajo. Entonces, el pituto, ellos estaban ahí con la posibilidad de que posiblemente eran primos. O también, ¿saben por qué? Dicen otros que podrían haber dicho eso, haberse atrevido, es porque eran del círculo íntimo de Jesús, eran de los 3 más cercanos a Jesús. Entonces existen varias posibilidades por qué ellos podrían haberse atrevido a hablar a Jesús. Otros dicen, ¿saben qué? Porque ellos se consideraban un poquito más superiores, porque eran de los que tenían más dinero, al parecer, de los que tenían más dinero de los discípulos, porque el papá de ellos tenía empleados, los demás eran obreros, y pues el papá de ellos tenía ya obreros a su cargo, como empleado. Entonces se piensan que era como medio empresario, entonces se sentían más capaces. Y todo eso quizás es especulación, pero lo que sí yo creo que podemos decir es que estaban pensando solamente en ellos. ¿Cómo se habrá sentido Jesús con la pregunta que le hicieron? Mire, a mí lo que más me impacta de la pregunta es lo que sucede justo en los versículos anteriores del pasaje que leímos. Vamos a los versículos anteriores y nos vamos a dar cuenta de un detalle. Versículo 33. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba al frente de los discípulos, los cuales estaban asombrados y los seguían con miedo. Volvió entonces a llevar aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que les iba a suceder. Como pueden ver ahora, vamos camino a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, los cuales lo condenarán a muerte y lo entregarán a los no judíos y se burlarán de él y lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Algo destacable de estos discípulos es que creían que Jesús iba a resucitar. Y creían que iba a resucitar, pero iba a resucitar para tomar este reino poderoso en la tierra donde iba a poder derrotar a Roma. Iba
lo creían, por algo querían apitutarse, por algo querían tomar los lugares de importancia. Los dos lugares más importantes frente a un rey, el lugar derecho y el izquierdo, en los lugares donde estaban los hombres de confianza del rey, donde eran los más poderosos en el gobierno. Después del rey estaban los hombres que se sentaban a la derecha y a la izquierda de él. Entonces ese es el puesto que ellos querían. Pero si nos fijamos bien, Jesús le está contando lo que le iba a pasar. Me van a rechazar, me van a entregar a los romanos, se van a burlar de mí, me van a golpear, me van a escupir, me van a matar. ¿Y qué estaban pensando ellos? Pobre de Jesús, pobre que nuestro maestro va a tener que pasar por todas estas cosas, por esta humillación, por ser entregado a los romanos, ser golpeado, ser maltratado, ser escupido, ser muerto en manos de estos incircuncisos romanos. Pobre de nuestro maestro. ¿Pensaron eso? Al parecer no. Estaban pensando en ellos. Estaban pensando solamente en lo que ellos querían y en apurarse en conseguir la mejor posición política, quizás se podría decir. A los discípulos les costaba entender lo que Jesús les estaba diciendo. A mí me encanta ver este pasaje por la actitud de Jesús. Por la actitud de Jesús. Yo, si hubiera sido Jesús, ¿qué venía a preguntar? No. Pero la pregunta era como demasiado, era como, ¿cómo preguntan tal cosa? Y Jesús no, con paciencia, los escuchó sabiendo lo que estaba en sus corazones. Y algo que me gusta también del pasaje, un detalle, que Jesús no da cheque en blanco. Si yo le pido cualquier cosa a Jesús, Jesús no va a decir, te lo doy porque eres mi hijo. No, Jesús quiere escuchar bien la pregunta, porque fíjense cómo lo hace. Ellos llegan y la pregunta que le hacen a Jesús le dice, Maestro, queremos que nos conceda lo que vamos a pedirte. Decir que quería que Jesús le dijera que sí antes de decirle lo que querían. Eso es de un niño taimado o de un aprovechador. Y Jesús no le dice en ningún momento que sí, le dice qué quiere decir. Primero hay que conocer la petición para saber si la voy a responder. Jesús no es que está dando cheque en blanco a hacer lo que nosotros querramos. No, Jesús es el Señor. Entonces, esta pregunta que ellos le hicieron, esta pregunta inesperada, fue una pregunta calculada, fue una pregunta pensada, fue una pregunta egoísta. Porque todavía no entendían, les costaba entender. ¿Se acuerdan que Jesús tenía que explicar en las parábolas a los discípulos? Jesús contaba las parábolas y estaba ahí, enseñaba, y después cuando estaba sola decía, Jesús, por favor explícanos la parábola. Y Jesús una vez se enojó porque todavía no entendían. Otra vez iban con Jesús y se le olvidó llevar pan y Jesús les dijo, cuídense de la levadura de los fariseos. Y los otros decían, Jesús sabe que no llevamos pan y nos está diciendo. Y no, Jesús les tuvo que explicar, no, en la enseñanza de los fariseos. Es decir, a los discípulos les costaba a veces entender lo que el maestro, ¿por qué? Porque tenían algo en su mente, algo que está ahí que no los dejaba pensar. A mí me pasa a veces con mi hijo que cuando él me pide algo y yo le estoy tratando de explicar que sí o que no, o cuándo se lo puedo dar, y es como que él no me escucha, es como que está pensando en lo que me pidió y en la fecha que él lo quiere, y yo le hablo y él me mira pero no me escucha. No sé si le ha pasado cuando habla con alguien, que uno habla con la persona, le trata de explicar y la persona mueve la cabeza pero no escucha nada. Sigue pensando lo que ella quiere, sigue pensando lo que ella desea, sigue, ¿por qué? Porque en su mente ya tiene una idea preconcebida. Es como cuando nos piden un favor. Dice, ¿me puedes hacer un favor? Y uno le dice, no, pero ¿cómo? Pero sí es un favor. Cuando uno dice un favor, es decir, que existe la posibilidad de que yo le diga sí o no. No es una obligación. Entonces la gente tiene una idea preconcebida y esa idea preconcebida marca a veces nuestras vidas.
Y a veces nosotros en el cristianismo también tenemos ideas preconcebidas. Tenemos ideas preconcebidas, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ustedes en su mente tienen un esquema, aunque no se den cuenta, de cómo tiene que comportarse un pastor. No lo han leído en ninguna parte, porque yo no encontré ningún libro donde diga, estas son las formas que tiene que comportarse un pastor. Sí vi libros de ética. Pero ¿qué es lo que pasa? Ustedes, ¿por qué les digo que tienen una idea preconcebida? Porque en algún momento ustedes dicen, el pastor hizo algo que no debería hacer. ¿Y por qué dicen eso? Porque ustedes tienen una idea preconcebida. Es decir, tienen de antemano una idea de cómo debería ser el comportamiento de un pastor. ¿Existen las ideas preconcebidas en el cristianismo? Sí, existe la idea preconcebida. Por eso es importante que leamos la palabra de Dios, para sacar nuestras ideas preconcebidas y la palabra de Dios puede hacer anidar en nuestros corazones. Entonces estos discípulos, con la pregunta que estaban haciendo, esta pregunta egoísta, esta pregunta que solamente pensaba en ellos, estaban tratando de aprovecharse de la situación, porque tenían una idea preconcebida. La idea preconcebida era que el reino de los cielos iba a ser terrenal y era allá, a pesar que Jesús les trató de explicar. Pero antes, en el camino, cuando estaban comenzando el viaje a Jerusalén, Jesús les dijo algo que de seguro fue lo que lo afectó. Miren, por favor, los invito a que vayan a Mateo. Mateo capítulo 19, 28, versículo 28 al 30. Dice Mateo 19, 28, les aseguro, respondió Jesús, que la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casa, hermano, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. Eso le está diciendo al comenzar el viaje. Entonces, de sentarse en los tronos, ellos dijeron, bien, falta poco. Porque todavía no entendían que el gobierno de Cristo no es de este mundo, el reino de Cristo no es de este mundo. Cristo venía a hacer una obra, a instaurar un reino donde iba a invadir los corazones y las vidas de las personas. Era un reino aparentemente invisible, pero que se hace visible a través de la gente que pertenece a ese reino. Entonces ellos todavía no entendían que Jesús estaba concentrado en la comunión entre Dios y los hombres. Estaba concentrado en la paz de este Dios todopoderoso con el hombre pecador. Estaban concentrados en la idea preconcebida del reino terrenal. Entonces Jesús les dijo eso cuando comenzó el camino a Jerusalén y ellos le fue dando vuelta, lo conversaron con la mamá y de repente les dice, voy a sufrir, voy a morir. Entonces es inminente, ya viene y hagámoslo. Hicieron la pregunta indebida. ¿Nos podemos colocar en los lugares de posición? Pero a pesar de esta pregunta tan egoísta, esta pregunta tan dura, lo más hermoso es la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús es una respuesta educada, respetuosa. Fíjense cómo lo responde Jesús. Volvamos a Marcos. Marcos 10, 38. Marcos 10, 38, Jesús les dice, no saben lo que están pidiendo, le replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber del trago amargo de la copa que yo bebo? ¿O pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Sí podemos,
Ustedes beberán de la copa que yo bebo, le respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pero en sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Jesús en ningún momento ridiculizó a los discípulos. En ningún momento Él los ofendió, en ningún momento fue irrespetuoso, en ningún momento se molestó con ellos, sino que Él tuvo la paciencia de hablarles con amor. Es la misma paciencia cuando nosotros hablamos con Jesús, cuando oramos, cuando conversamos con Él. Es la misma paciencia que tiene con nosotros. ¿Cuántas veces quizás le pedimos a Jesús cosas erróneas, cosas equivocadas? ¿Cuántas veces fuimos a Jesús, fuimos enojados, fuimos molestos? Y Jesús nos responde de esta forma, amoroso, atento. A mí me encanta porque Jesús los escucha. Si uno ve el diálogo, se da cuenta que Jesús está escuchando, está atento a lo que están diciendo Juan y Jacobo. Y les responde de una forma para que ellos traten de entender, aunque ellos seguían empecinados en su decisión, en lo que ellos querían. Pero Jesús tiene que recordarles algo, que antes había que pasar por esto, por este trago, por este trago amargo, por este bautismo. ¿Por qué se habla de trago? Porque es un trago de la copa que Cristo iba a tomar ahora en su sufrimiento. Entonces ellos decían, sí, estamos dispuestos a sufrir. Es como cuando nosotros nos colocamos metas. El ser humano se coloca metas y es bueno colocarse metas. Pero hay gente que se coloca metas muy altas y algunos dicen, no, yo quiero participar en los Juegos Panamericanos alguna vez. Entonces se esfuerza, se sacrifica, sufre, se lesiona, se vuelve a recuperar, sigue entrenando y algún día representa a Chile en los Panamericanos, pero tiene que esforzarse. Entonces ellos decían, no, estamos dispuestos a sufrir, estamos dispuestos a beber de tu copa, estamos dispuestos a ser bautizados con la experiencia dolorosa que tú vas a ser bautizado. Sí, estamos dispuestos. Pero ¿por qué estaban dispuestos? Por una actitud egoísta, porque querían los mejores puestos. Entonces, ¿por qué estamos dispuestos nosotros a esforzarnos? ¿Por qué estamos dispuestos? ¿Qué somos capaces de hacer para lograr algo? De repente tenemos metas ya, y esas metas son metas agradables a Dios. Son metas que hemos orado y le hemos preguntado a Dios si es su voluntad. Son metas que benefician a nuestra familia, que benefician a nuestros hijos, que benefician a nuestra esposa, a nuestro esposo. Son metas que son para la honra y gloria de Dios, para el servicio de Él. Son metas que van a bendecir a otras personas, que para llegar al conocimiento de Cristo o para bendecir a otras personas, para llegar con el testimonio de amor de Cristo. ¿Qué metas tenemos? Porque nos puede estar pasando, igual que los discípulos, igual que Jacobo y Juan, que estamos metidos en lo más profundo de los caminos de Dios, pero aún así tener metas egoístas. Inclusive podemos decidir, no, yo voy a ir a estudiar el seminario, voy a estar estudiando 4 o 5 años en el seminario y quiero esforzarme y sacar. ¿Por qué? Porque yo después quiero que me escuchen. Meta egoísta. Entonces tienen que tener cuidado. Porque quizás los discípulos no se daban cuenta que estaban teniendo una meta egoísta, que se estaban desviando del camino, estaban desviándose de lo que Dios quería, estaban pensando solo en ellos. Y a veces nos ayudan a pensar solo en nosotros. ¿Quién estaba ayudando a Jacobo y Juan a pensar solo en ellos? Aquí alguien se atrevió a decirlo. La mamá. Son muy lindas las mamás. Yo echo de menos a mi mamá. Echo de menos el charquicán de mi mamá. Ojalá que cuando llegue al cielo haya charquicán para poder decirle a mi mamá, hazme un plato de charquicán.
No, a ver, charquicán. A ver, puro ají de gallina ya, no. No va a haber hambre. Pero si Jesús comió, Jesús cuando resucitó comió, dijo, no soy un espíritu, tráiganme algo para comer. Entonces, yo creo que voy a comer. Si no, voy a inventar la comida. Ya. Entonces, nos encontramos con alguien que está influyendo en ellos, que está influenciándolos, su madre. Y con muy buenas intenciones, porque ¿quién no ha tenido consejo de su mamá? ¿O creen que la mamá no está aconsejando con malas intenciones? No, con muy buenas intenciones, pero a veces también se equivocan. A veces tenemos amigos que nos pueden estar influenciando, quizás con buenas intenciones, otras veces con malas intenciones, pero se pueden estar equivocando. A veces la gente nos pide que pensemos en nosotros. No, tienes que pensar más en ti. No, mira, no puedes dejar que te hagan tal cosa. No puedes dejar que tu marido se comporte. No, tienes que pensar más en ti. Hoy tú te estás dedicando mucho a tus hijos. Piensa más en ti. Piensa más en ti. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Piensa más en ti. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Piensa más en el prójimo. Piensa más en el prójimo. Antes se decía que era muy importante que la gente se amara a sí mismo, pero los estudios que se hicieron se descubrió que los delincuentes más peligrosos son los que se aman más a sí mismos. Los asesinos seriales son los que se aman más a sí mismos. Entonces, ¿cómo le va a decir a la gente, ámate más a ti mismo, ámate más a ti mismo? No, ama más a tu prójimo. Cuando tú amas más a tu prójimo, estás amando a Dios y estás encontrando en sentido del discípulo. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en este? Jesús les da una respuesta suave, les da una respuesta amorosa, les explica atentamente. Y en esta explicación atenta, amorosa, les dice, yo voy a tener que pasar por un trago amargo y voy a tener que ser bautizado en una experiencia muy terrible y ustedes quieren vivir lo mismo. Y dicen, sí, ¿por qué? Porque seguían pensando en lo que ellos querían. Nuestro corazón es duro. Nuestro corazón es egoísta. Y nuestro corazón muchas veces nos enceguece. Por eso necesitamos tanto de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es luz. Es luz en nuestro camino. Y saca la venda de nuestros ojos. Entonces Jesús les está explicando y ellos siguen insistiendo, pero además Jesús dice, ustedes beberán de la copa que yo bebo, les respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser bautizado, porque Jacobo fue sacrificado, fue mártir, uno de los primeros mártires de la iglesia, y después Juan tuvo que sufrir encarcelamiento, destierro. Entonces ellos sufrieron porque el discípulo tiene que sufrir. El que quiere seguir a Jesús tiene que sufrir. Y si usted me dice, no, yo no he sufrido nada, porque todavía no se mete en el camino del discípulo. Quizá aquí en Chile no vamos a tener persecución abierta, pero tenemos que sufrir. O cuando tenemos que renunciar a nuestro orgullo, ¿usted no sufre? Cuando usted está discutiendo con alguien, tiene que guardar silencio y decir, cuando el Señor le muestra, no, tú tienes que perdonar, tú tienes que guardar silencio, ¿eso no es sufrimiento? Sí, hay sufrimiento en eso. En negarnos a nosotros mismos va a haber sufrimiento. Pero es un sufrimiento que va a traer gloria a Dios. Entonces es importante que nos demos cuenta que lo que nos está mostrando la palabra de Dios es que hay que hacer un giro. Hay que hacer un cambio en nuestras vidas. O dicho, Dios quiere hacer un cambio en nuestras vidas. Pero les deja claro, me encanta el versículo 40. Dice, pero el sentarse a mi derecha, dice Jesús, o a mi izquierda, no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. El Padre, Dios el Padre, ya decidió los puestos y yo no me meto en eso. Jesús tenía que cumplir su tarea y él iba a ser obediente. Entonces le dijo la verdad. Y no se sintió menos porque él no tenía que tomar esa decisión. A veces tenemos que enfrentarnos con hablar con personas y nos cuesta. Pero tenemos que aprender a ser francos y decir la verdad con amor, como lo hizo Jesús.
¿Se sintieron ofendidos estos discípulos? No se sintieron ofendidos, porque Jesús les dijo la verdad con amor. Pero si ustedes miran el 41 se dan cuenta que empezaron los problemas. ¿Qué pasó en el versículo 41? A ver, alguien que me diga en voz alta, que no escucho, ¿qué pasó en el 41? Los otros 10 se enojaron, ¿por qué? ¿Cómo ellos se nos adelantaron? Sí, si están molestos, pero ¿cómo se le ocurrió a ellos? Porque ese puesto de seguro es para mí. De seguro Pedro dice, no, yo tengo que tener el puesto principal porque yo soy el más viejito. Da la impresión, se cree que Pedro es de mayor edad. Y Juan era de los más jóvenes. Entonces ellos, los otros 10, se enojan porque escuchan lo que están hablando y se molestan con ellos. ¿Por qué? Porque ellos también querían un lugar especial. Fíjense, vamos a ver otro pasaje. Se me perdió. Cuando lo encuentro, aquí está. Vamos a Marcos capítulo 9. Versículo 33 y 34. Dice, llegaron a Capernaum. Cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos les se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Todos los discípulos tenían el mismo bichito. Sí, yo quiero servir, pero yo soy más importante. Yo voy a dar mi vida por ti, Jesús, porque yo soy el más valiente. El ser humano como que quiere ponerse un escalón arriba del otro. Y el reino de los cielos no es así. Por eso en este momento cuando los discípulos se enojan, los 12 discípulos están enojados o los 12 discípulos están ahí en la discordia por esta petición que hace Jacobo y Juan, Jesús tiene que hacer una aclaración de ideas. Y es muy importante hacer aclaraciones de ideas. Es muy importante porque, no sé, si nos juntamos 3 personas y decimos ya vamos a ir, no sé, a ver, ¿qué parte podríamos ir? Una parte lejos. Vamos a ir a Pudahuel. Y decimos ya vamos a ir a Pudahuel y vamos a partir de la iglesia a las 10. Pero tenemos que hacer una aclaración de idea. ¿Por qué? Porque podíamos ir, uno podía pensar vamos a ir a Pudahuel y nos vamos a ir en metro. Otro podía decir nos vamos a ir en taxi. Entonces lleva harto dinero porque va a necesitar harto dinero para llegar a Pudahuel el taxi. Otro pensaría no, vamos a ir en auto y nos vamos a ir por la carretera, ¿cómo se llama? Costanera, gracias, por la costanera. Entonces, aunque todos tienen la misma meta, y todos tienen el mismo punto de partida, todos difieren de cómo llegar al punto. Entonces Jesús tiene que aclarar nuestras ideas, porque a veces nosotros tenemos una meta. ¿Cuál es la meta nuestra? ¿Cuál será nuestra meta? ¿Ser un discípulo? Bien, bien. Ser un discípulo. Mi meta es vivir mínimo unos 80.000 años, mínimo, de ahí para arriba. Quiero estar una eternidad con Cristo. Entonces todos tenemos una meta, ser discípulos, ser salvados, una meta que es eterna. Pero ¿cómo llegamos a esa meta eterna? ¿Cómo yo me transformo en un discípulo? La palabra de Dios tiene que hacer aclaración de ideas. Cada vez que nosotros tengamos una diferencia, la palabra de Dios tiene que aclarar nuestras ideas y señalarnos cómo se hacen las cosas. ¿Y cómo aclara las ideas Jesús? Jesús le dice, versículo 42, así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones
oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Por si acaso esto es antes, ahora no pasa eso. No. Sí, en algunas partes pasa. Sí, más seguido de lo que pensaba. Siguen abusando de la autoridad hasta el día de hoy. Entonces Jesús le dice ya, los líderes de este mundo tratan de llegar a arriba y cuando llegan arriba se olvidan de cómo llegaron y empiezan a oprimir a los que están abajo. Entonces, mientras más arriba mejor, porque menos me pisan. Si arriba mío hay 100 personas, me van a pisar 100, entonces yo tengo que llegar más arriba, cosa que yo pise a los que están abajo y no me pisen a mí los que están arriba. Eso es lo que dice el mundo. Llega de cualquier forma arriba. Yo he escuchado casos de compañeros de trabajo que han echado a perder trabajo de los compañeros para que lo echen, para él ocupar su puesto. He escuchado casos de gente que molesta de una forma a sus compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque no quiere que esté tranquilo, porque están envidiosos. Yo cuando llegué a trabajar a Temuco, ¿se acuerdan del pituto? Llegué a trabajar en la empresa y como venía pitutado, me pusieron en un puesto de confianza. Entonces el compañero de trabajo más antiguo se enojó conmigo y me escuchó un día que yo había dicho que lo único que le tenía miedo eran los ratones. Y adivinen qué hizo. Me llevó así un ratón y lo puso en mi puesto de trabajo. Cuando yo llegué el 3, estaba el ratón ahí. Menos mal que estaba muerto. Tuve que sacarlo, ir a botarlo, estaba tieso el ratón. Eso es lo que nos pasa a veces en el trabajo. Nos pasa a veces en la familia. Nos pasa a veces con los vecinos. ¿Qué le ha pasado al vecino que empieza a barrer? El vecino empieza a barrer y de repente ve que no hay nadie, entonces pesca la basura y la tira. Pregúntenle a Jaime. Pasa en todas partes. Pasa en todas partes que alguien nos dice una cosa y después va y cuenta otra cosa a nuestras espaldas. Pasan. ¿Por qué? Porque este mundo quiere estar más arriba. Quiere estar más arriba que el otro. A veces quiere tener mis amigos, quiere quitarme mis amigos, a veces quieren quitarme mi trabajo, a veces quieren quitarme mi felicidad. Cuando nos ven muy felices quieren quitarnos la sonrisa de la boca. El mundo quiere estar arriba el uno del otro. Y Jesús dice que los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los que mandan van a abusar de los que están abajo. Pero esta frase que viene aquí no se los tiene que borrar. Por favor, versículo 43. Cada vez que nos encontremos con cosas que tenemos que vivir, con cosas que tenemos que enfrentar, que las consideramos injustas, que nos llamen a comportarnos de una forma distinta a la palabra de Dios, o que nos están empujando a tomar decisiones que sabemos que no le agradan a Dios, tenemos que recordarnos esta frase. Pero entre ustedes no debe ser así. ¿Qué marca esa frase? Marca una diferencia, pero entre ustedes no debe ser así. Nosotros tenemos que ser distintos. ¿Por qué tenemos que ser distintos? ¿Porque somos especiales? No. Si llegó usted a Cristo acá, llegó porque era pecador. No llegó porque era especial. Yo me sentía súper especial y me sentía dueño de mi vida, pero el día que entendí que era un pecador, un vil pecador, y que me iba a ir al infierno si no me arrepentía, me entregué a Cristo. Y me di cuenta que Él perdonaba los pecados. Llegamos aquí no porque somos especiales, sino porque somos pecadores. ¿Y qué es lo que sucede? Tiene que haber un cambio, porque entre ustedes no debe ser así, decir, nosotros tenemos que ser distintos a la gente que no tiene Cristo. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo. La palabra de Dios dice, Jesús, para que yo y el Padre hagamos morada en ustedes. Entonces Jesús hace morada en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice nuestro lema? ¿Alguien se acuerda de nuestro lema que está afuera? ¿Está afuera todavía o lo sacamos? ¿Sí? Ay, escuché.
Solo tu presencia hace la diferencia. Por eso tenemos que ser distintos, porque la presencia de Dios está en nosotros. La presencia del Espíritu Santo está en nosotros. La presencia del Santo Dios, Rey del universo, Señor de señores, está en nuestra vida, dentro de nuestra vida. Por eso podemos ser distintos. Porque Él ya cortó las cadenas de pecado para poder obedecerle a Él. Pero tenemos que obedecerle. Tenemos que rendirnos. El poder viene del Espíritu Santo. La libertad viene del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que rendirnos a la voluntad de Dios, a la palabra preciosa que nos sale aquí. ¿Por qué? Porque tenemos que ser distintos. Los discípulos son distintos. Hay grandeza en ser discípulo. Hay grandeza, pero distinta. Porque ¿qué dice la frase? Pero entre ustedes no debe ser así. Es decir, debemos ser distintos. ¿Y cómo debemos ser distintos? Y ahí lo señala Jesús. Dice, el que quiere hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. El que quiere ser el primero deberá ser esclavo de todos. Qué distinto. Los discípulos, Jacobo y Juan, estaban haciendo una pregunta, aparentemente motivados por su egoísmo. El querer sentirse superiores al resto de los discípulos. Y Jesús estaba enseñando algo totalmente contrario. Da vuelta a la enseñanza de grandeza. Y saben que a mí me encanta porque cuando Jesús habla, cuando Jesús le explica, explica con una forma tan suave, tan amorosa, lo escucha, le explica por qué no, le responde de una forma atenta, no los pasa a llevar. ¿Y qué está haciendo Jesús? Jesús está viviendo lo que está enseñando. Porque Jesús está sirviendo a los discípulos. Jesús podría haber aplicado su autoridad. ¿Cómo podría haber aplicado su autoridad? Eso no es asunto tuyo, por favor, ya, mándate a cambiar. Desaparece, te cuento 3, 1, 3, chao. Listo, solucionado el problema. O haber dicho ya un rayo, ¿qué estaban preguntando? ¿Podría haberlo hecho así Jesús? ¿Tenía el poder para hacerlo? O Jesús le dice, hola, esto ya están hablando de la escena, que quede mudo. Y listo, mudo. Jesús tenía 1000 formas de hacerlo. Pero Jesús decidió servirlos y enseñarles, tenerles paciencia y amarlos, escucharlos, aunque estaban muy equivocados, pero muy equivocados, los escuchó. Porque era la única forma de enseñarles. Jesús, siendo el que estaba más arriba, se estaba poniendo más abajo. Jesús, que estaba en los cielos, siendo adorado, vino aquí en la tierra, a pesar que tenía que soportarnos a todos nosotros. ¿Para qué? Para servirnos. Y eso es lo que Jesús hace. Y eso es lo que Jesús les pide. Y eso es lo que Jesús les dice. El que quiere hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. El que quiere ser el primero deberá ser esclavo de todos. El que quiere hacerse grande debe ser su servidor. La palabra que aparece ahí está relacionada con los diáconos. Diaconía, que era servidor de las mesas. Es decir, tiene que ser un siervo que sirva en mesa. Y después la siguiente frase le dice, el que quiere hacerse grande deberá la siguiente dice, el que quiere ser el primero deberá ser esclavo de todos, y la palabra es doulos. Y le está diciendo, usted tiene que ser esclavo, pero no cualquier esclavo, sino esclavo de los más bajos, de los últimos esclavos. Entonces los que quieren ser primero y quieren grandeza, van a tener que ser servidores y además esclavos del más bajo, el que no tiene derecho a reclamar y a decir nada. Esa es la forma de ser grande en el reino de los cielos. Y esa es la forma que Cristo nos sirvió a nosotros. No está haciendo nada menos. Cristo no nos está pidiendo algo que no Él haya hecho primero.
Cristo nos da primero, nos señala el ejemplo. Y no sé, ahí tenemos que tomar una decisión, ahí depende de cada uno de nosotros. A mí me encantan los antiguos predicadores, hace 200 años atrás, 250 años atrás, le advertían muchas veces a los que se iban a entregar a Cristo de lo difícil que era. Porque Cristo nos está llamando a ser siervos, esclavos. Y si nos está llamando a ser siervos, esclavos, tenemos que tomar una decisión si queremos ser siervos y esclavos. Y siervos y esclavos tienen que tener un amo. Un esclavo, para ser un esclavo, tiene que tener un amo. No podemos ser esclavos sin un amo, sin un dueño, sin un señor de nuestra vida. ¿Y quién tiene que ser ese amo? Jesús, Dios. Es Jesús el que tiene que ser el dueño y señor de nuestras vidas. Y cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él no quiere tomar una parte de nuestras vidas. Jesús nos dice, ya, te voy a salvar, entonces de ahora en adelante tú tienes que cada 15 días ir el día domingo a la iglesia y cantar bonito. Canta bonito, porque si no, estamos sonados algunos que no cantamos nada de bonito. Jesús nos está diciendo, no, mira, yo quiero una parte de tu vida, dame una pequeña parte, si tú me das una pequeña ofrenda, yo voy a estar feliz, dame, y anda de vez en cuando. Jesús, ¿qué quiere? Quiere toda nuestra vida. Jesús muere en la cruz para pagar por nuestra vida, pagar por nuestros pecados. Pagar. Derramar su sangre en la cruz no fue por hobby, fue porque había un motivo. Sin derramamiento de sangre no había de perdón de pecados. Sin perdón de pecados no había reconciliación con el Padre. Sin reconciliación con el Padre no había una vida eterna en comunión con Él. Por eso tenemos que ser sus esclavos. Me gustaría, hermanos, que pensaran y meditaran en sus corazones. ¿Somos esclavos realmente de Jesucristo? ¿Hemos tomado la decisión de ser esclavos de Jesús? ¿O somos adherentes? ¿O somos simpatizantes? ¿O somos como más actuales, como los amigos de Facebook? Que me colocan un link. Ah, estoy contento, y mi amigo me puso un link. Un dedo, ¿cómo se...? Me gusta. No, Jesús no quiere me gusta. No dice, oh, qué lindo lo que sale en la Biblia, me encanta, tan precioso. Lo voy a poner ahí en el auto para que se vea ahí que yo leo la Biblia. Una vez se me quedó una Biblia en un auto. Y después cuando la fui a pedir, se pasó hartos días, y la tenían abierta ahí atrás en un salmo en el auto. Y tenía la página amarilla. Me dio más risa, me quedé callado. A veces uno abre la boca y mete la pata, entonces. Pero no sirve la Biblia abierta si no la leemos, y menos si no la obedecemos. Cristo tuvo que morir para que nosotros la pudiéramos obedecer. Porque si Cristo no muere, nada de lo que aparece ahí lo podríamos hacer. Solamente a través de Cristo. Entonces Cristo Jesús da esta tremenda lección, que tenemos que ser siervos, tenemos que ser esclavos para alcanzar la grandeza. Hoy en día, saben que se está produciendo un cambio en la alta jefatura y están hablando del servicio. La otra vez estuve viendo y escuché del servicio, pero también cuando yo escucho a otros, estuvo un hombre muy conocido de Estados Unidos y también dando charlas el año, creo que el antepasado. Pero la charla que daba era como, ponle el pie a todos los que están abajo tuyo. Si tú te puedes aprovechar del otro, aprovéchate y sea grande. Pero impresionante. Y pagaban como 80,000 o 100,000 pesos por ir a ver su charla. Y era lo que el mundo piensa. Aunque se están dando cuenta que lo mejor es a través del servicio. Hay algunas charlas motivacionales que está hablando de servicio, pero Cristo no está hablando de un servicio vacío, no está hablando de un servicio para que yo me beneficie en un lugar,
para que yo escale, para que yo ascienda. No, está diciendo, yo tengo que vaciarme en el otro, yo tengo que entregarme al prójimo, yo tengo que amar al prójimo, tengo que rendirme. ¿Por qué? Porque mi amo y Señor, Cristo Jesús, que una vez murió en una cruz como esa, Él, que es mi dueño, me pide que lo haga. Y porque Él me amó, yo te amo. Uno puede ser grande en los caminos del Señor. Y la palabra de Dios nos enseña cómo hacerlo. Y el Espíritu Santo nos capacita para lograrlo. Pero tenemos que tomar la decisión. Nuestro hermano nos hablaba del perdón. Es una decisión el perdonar. El amar es una decisión. El rendirse a Dios es una decisión. Dios no los va a obligar. Dios quiere que seamos grandes. Él murió por nuestra grandeza, pero no la grandeza de este mundo. Él murió en la cruz para que nosotros pudiéramos amar igual como Él nos ama. Amén, mis hermanos. Oremos al Señor.